Buen día, gente linda. Hola, Buen día. Mario. Hola, buen ¿Cómo les día. va? Vamos a continuar con los organizadores y algunos otros conceptos. Ustedes saben que Pichon Rivière destacó un significante que por supuesto ya existía, pero él le dio una entidad teórica particular, que es el concepto de emergente. Obviamente, si partimos del quebrado manifiesto latente, que son dos entidades separadas y diferentes, lo que emerge es algo de la latencia que se torna manifiesto. Ahora, hay muchas maneras de verlo, porque, por ejemplo, en una de sus definiciones, Pichon Rivière dice que el sujeto como tal es el emergente de una trama de vínculos. Y en esa trama hay tanto manifiestos como latentes, pero es como, en este caso, si estuviese hablando de un producto. Una trama de vínculos familiares produce un sujeto. Lacan tiene una frase parecida, pero desde otra óptica, desde la teoría del significante, que dice que un sujeto es el emergente de una trama significante. O sea, ya no estamos hablando de vínculos que pertenecen más al plano de lo imaginario, sino estamos hablando de algo de lo simbólico. Es decir, de una maraña de palabras surge un sujeto. Y esto es coherente con esto que encontró Freud cuando empezó con las famosas histéricas, descubriendo que nosotros tenemos, supongo que ya lo dije acá, dos cuerpos. Cada uno de nosotros tiene dos cuerpos. Tiene cuerpo orgánico, que es el del que se ocupa la medicina, y tiene un cuerpo hecho de palabras, que está yuxtapuesto con el otro. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que definir un síntoma somático, tendríamos que pensar que algo que no se dijo derivó en algo extraño, una formación, que fue a parar al cuerpo, sobre todo en la estructura histérica. En la obsesiva es algo que va a parar a la mente, por ejemplo, la idea obsesiva, y la fobia es algo que va a parar al mundo externo, el objeto fobígeno. Ahora, obviamente que un coordinador o un psicólogo social en general está buscando emergentes. Ustedes saben que hay un concepto que se llama unidad de trabajo que tiene tres partes, una tríada. Tiene una situación grupal existente con alguna problemática determinada, dilema, un obstáculo, un estereotipo. Después, segundo, hay una intervención de la coordinación, y si esa intervención se escuchó, aparece una tercera instancia que es una situación grupal emergente, con el estereotipo o el obstáculo en vías de transformación. No siempre se escucha la palabra del coordinador, y no siempre el coordinador tiene la palabra adecuada para decir. Si nosotros recordamos el cuaternario del sentido, que es aquel cuadrado con cuatro cuadrantes, ¿no? Donde está la posición del agente, está el discurso del grupo, que llamamos discurso intencional. En el tercer cuadrante tenemos el sinsentido, es cuando el coordinador se pone en un estado tal que oye solamente un sonido, sin significado. Y por supuesto que hay muchos más significantes que palabras. Por eso lo que llamamos la batería significante de cada uno es mucho mayor en términos de significantes que en términos de palabras, porque una palabra puede contener 20 significantes. Yo ya les mencioné en algún momento que nosotros tenemos como lo que yo llamo una serie de catálogos históricos. En uno están esos significantes, en otro están los objetos y los otros, y en el tercero están las situaciones vividas. Entonces, cada vez que se me presenta algo novedoso o actual, la mente ubica ese acontecimiento en algún cuadradito del catálogo.
del que se trate. Obviamente que hay situaciones inesperadas que no tienen cuadradito previo y habrá que inaugurar otro. Es como un mosaico. Todas estas son ideas como para que ustedes puedan tener una noción gráfica de lo que está pasando, ¿no? Y aunque no haya una intervención del coordinador o la coordinadora, el grupo produce todo el tiempo emergentes. Cada vez que uno habla, algo está emergiendo, ¿no? De lo cual una parte se oye y una parte no se escucha. Y por eso distinguimos oír de escuchar y distinguimos hablar de decir. Yo oigo lo que se habla en el discurso intencional y escucho lo que se dice más allá del discurso intencional. No se olviden que según Lacan hablamos en pentagrama, y esto es así, ¿no? Hablamos en varios planos, por lo menos en dos. Entonces, bueno, tiene predominancia esta noción, el emergente. A ver qué surge del grupo. Muchas veces, cuando uno oye el hablar grupal, aparecen significantes, valga la homofonía, significativos, que el grupo los deja pasar como si no pasara nada. Pero como uno está atento a esas cosas, se detiene, repite de pronto ese significante o esa cadena para que el grupo la vuelva a escuchar desde otro lugar, a ver si producen algo alrededor de eso. Porque no todas las palabras que dicen las personas agrupadas tienen la misma entidad. No se olviden que la palabra no está hecha, según Lacan, meramente para comunicar o informar, sino para evocar. Entonces, dentro de la Babel en la que estamos, en donde todos hablamos en alguna medida distintos idiomas, a veces se dicen cosas que a unos les resuenan de una determinada manera y a otros nada, o de otra manera. Una pregunta, profe. ¿Sí, Gustavo? Por ahí la misma palabra, por más que sea la misma palabra, diciendo las distintas personas pueden tener distintos significantes, por más que sea la misma palabra. Distintos significados. Significado. Sí, eso se llama polisemia. Polisemia significa eso, ¿no? Distintos significados. De hecho, es la cuestión del signo lingüístico. Un significante mencionado en un grupo donde todos son distintos y donde inclusive podemos tener un extranjero que no habla español, oyen lo mismo, cualquier palabra, pero cada uno se hace una representación en términos de significado personal. Y obviamente que un extranjero que no habla español también, aunque no sepa qué se dijo. Lo cierto es que el significante es algo fijo, el significado es algo lábil. Ahora, la operatoria nuestra es eliminar los significados y quedarme con una cadena pura de significantes en términos de un sonido. Y en ese estado yo puedo detectar partículas significantes que están mencionadas pero que nadie detectó. A eso se refiere Lacan cuando dice desarrollemos la tercera oreja. Hay que escuchar. Entonces, esto es algo que ya lo venimos viendo, ¿no? La cuestión del emergente. Somos emergentes, hay situaciones emergentes, hay sentidos emergentes. Por ejemplo, tanto la psicología social como el psicoanálisis atacan el sentido. ¿Pero cuál sentido? El sentido oficial o intencional de las palabras. ¿Y para qué? Para descongelar, para que uno amplifique su comprensión sobre los discursos y se enriquezca en lo que llamamos mi realidad. Por eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la retórica, se recurre a algunas figuras como por ejemplo la metáfora, que es una palabra por otra, muy utilizada en poesía porque lo que le interesa al poeta es multiplicar sentido, significación. Acá lo mismo, interesa multiplicar significación e inclusive resignificar
cuestiones del discurso previo. ¿Qué hace un sujeto en análisis? Resignifica su novela, aspectos de su novela, a lo mejor un significante, una cadena, una narrativa, una parte de la narrativa. Es ahí cuando se produce lo que se llama un insight, que quiere decir a la vista, o una comprensión súbita sobre algo que se creía entendido de una manera y resulta que es de otra. La clínica está llena de estos casos en donde aparecen escenas infantiles que están en la historia con una determinada connotación y después aparece otra connotación. Y se ve mucho esto en los casos de abuso infantil, porque no crean que el abuso infantil necesariamente es un acto de violencia que el chico sufre. A veces todo lo contrario. Hay muchos chicos que entran en ese juego porque les gusta, porque les satisface, porque les da placer. Esto parece como contraintuitivo porque estamos hablando de violencia, pero el tema de la violencia hay que tomarla con pinzas. Una familia puede ser muy amorosa con un hijo y resulta que ese exceso de amor es violentarlo. Cuando yo les digo, la sobreprotección infantil es un modo de maltrato, me refiero a eso. Un exceso de amor en el límite conduce a la psicosis. Y en el camino produce narcisismos secundarios elevados, sujetos que siendo neuróticos podríamos llamarles narcisistas, o sea, caprichosos, egoístas, insolidarios y cosas por el estilo, porque de esto hay todo un panorama en la medida en que todos somos creados por distintas personas. Esta es la singularidad del sujeto. Ahora, también tenemos que decir que existe otro concepto que es antitético con el emergente, y esto se llama sumergente, o sea, algo que se sumerge consciente o inconscientemente. O sea que podemos pensarlo al grupo como una máquina continua de alternancias entre emergentes y sumergentes. Ejemplo de la clínica. Una paciente que habla de una madre muy estricta, que todo tiene que ser perfecto, de lo que ella recuerda de su infancia, en donde no hay espacio para la imperfección, cual es un disparate. Lo primero que tendríamos que enseñarle a los chicos es que nada es perfecto. Y de repente se produce la muerte del padre. Y la actitud de la madre y la orden de la madre, tácita, es de eso nunca más se va a hablar. Es como que la noción de padre y peor de padre muerto desapareció de los discursos. Y hay muchas situaciones, y ustedes lo habrán comprobado porque nadie escapa de todo esto, a que en las familias hay cosas de las que no se habla, porque es tabú, porque es indecente, porque mejor olvidar. Nosotros tenemos un mecanismo de defensa, entre muchos otros, que es la negación, que está constantemente operando, y encontramos sujetos más negadores que otros. No sé si les conté un caso clínico de una paciente casada con una nena que de pronto se enamoró de otro hombre. No había internet, no había celulares en esa época. Y entonces le escribe una carta a la hermana. Y en la carta le dice literalmente y con toda expresividad, estoy saliendo con fulano. Todos sabemos lo que quiere decir estoy saliendo, ¿no? Y la deja en el escritorio que comparte con el marido, ahí a la vista. Entonces cuando viene el marido, la ve y lo primero que hace es leer la carta. Y entonces la increpa y le dice, ¿qué es esto que está saliendo con alguien? Y ella le dice, sí, estoy saliendo. El tipo desde la negación inicial dice, ¿pero qué es salir? Salimos, caminamos, tomamos un café, conversamos. Y todo el mundo sabe lo que es yo salgo con alguien, que puede ser eso que ella dijo, pero muchas más cosas. Entonces el sujeto niega y acepta
bueno, la deriva de este caso es que este vínculo con el amante se profundiza y el marido finalmente asume y se va, desaparece del lugar. Separación, no solo separación, sino que se va a otro país el tipo. Entonces, nosotros vivimos negando cosas del mundo externo y de nosotros mismos, sobre todo de nosotros mismos. Entonces aparece esto de lo sumergente. Es algo que se sumerge con o sin conciencia todo el tiempo. Es como meter la basura debajo de la alfombra a conciencia o distraídamente. Por lo tanto, el trabajo del coordinador, y en este caso del observador, también tiene que estar atento a eso porque sumergir es una acción que implica señales, signos, y también tenemos que estar atentos a eso. Y el típico caso es este, ¿no? Que conté, de eso no se habla. Aquí en esta familia de eso no se habla. Ansíe, que es un autor que ustedes vieron hace poco, que trabajó psicoanalíticamente sobre los grupos, dice algo muy inquietante. La familia es el antigrupo. Si lo comparamos con los demás grupos que conocemos, que generalmente son grupos de trabajo, grupos terapéuticos, grupos de tiempo libre, hay millones de grupos, pero la familia es como el antigrupo en la medida en que hay una especie de encerrona, más en algunas que otras, en donde uno siente que está literalmente enjaulado, en donde los roles están fijos, en donde no hay movimiento, no hay dinámica, es algo estático, rígido. Y justamente nosotros en la profesión tenemos dos grandes objetos que analizamos y que intervenimos. Las familias, que son en sí mismas una institución, y las instituciones, sobre todo las instituciones empresariales, que también son un mundo cuasi familiar que tiene los mismos vicios y las mismas virtudes que podría tener un grupo familiar, en donde, por ejemplo, está naturalizado el maltrato, la injusticia, las preferencias, las exclusiones. Entonces, la atención del observador y del coordinador es múltiple. Estamos atentos al discurso intencional, que por supuesto de ahí sale todo lo demás. Estamos atentos al significante encriptado. Estamos atentos a los intentos sumergentes y por supuesto a los emergentes que aparezcan. Para eso es muy útil, por ejemplo, el cono invertido, que lo vimos en primer año. El cono invertido es una herramienta muy sencilla que nos permite comprender en un primer vistazo un grupo. Ustedes ya saben lo que son los roles, saben lo que es la circulación fantasmática, saben lo que es el sesgo y el cisma que se producen en los grupos, saben lo que es la resistencia a la tarea. No hay grupo sin tarea, pero no hay tarea sin resistencia. Y sobre todo, que los sujetos resistimos a los grupos. Por eso hay una noción de Pichon-Rivière que se llama resistencia epistemológica a la noción de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la humanidad o la inteligencia o como quieran llamarle, podríamos decir la ciencia, los pensadores, tardaron mucho en analizar los grupos de personas, los grupos pequeños como este. Y recién empezaron a analizarnos en el siglo XVII. ¿Por qué? Porque primero el sujeto resiste al grupo en favor de la relación dual. El sujeto está para la relación dual, el sujeto con el otro, con un otro. Ahora, esto no quita que nosotros disfrutemos de los grupos, para lo cual hay que cumplir una serie de requisitos. No cualquiera nos acepta en un grupo, hay que afiliarse y después pertenecer. Tenemos que ser reconocidos por el otro. Y ya sea en las relaciones duales o en las relaciones grupales, algo que necesita esencialmente el sujeto es ser mirado. Mirar y ser mirado por el otro. Por eso las situaciones de soledad, más allá de que hay momentos de soledad que son necesarios y se disfrutan, todo el mundo lo sabe.
El sujeto que no tiene un otro que lo mire, colapsa. Por ejemplo, gente que se junta a jugar a las cartas. ¿Para qué sirve jugar a las cartas? ¿Para ganar? ¿Para demostrar que uno o tuvo más suerte o tuvo más perspicacia en las cartas que jugó? No, sirve para esto. Es un pretexto para que todos nos miremos, seamos mirados por el otro. Es lo mismo que le pasa al bebé. El bebé tiene que ser mirado, tocado necesariamente. Cuando hablamos de la función áptica de la madre, áptica con H, es la función de tocar. Ese cuerpo hay que tocarlo, que es parte de la constitución del sujeto en el proceso evolutivo. Obviamente que nosotros también, pero claro, yo doy el ejemplo de las cartas y no pasa por ahí la cosa, por el tocarse, pero pasa por esta cosa esencial que es la mirada del otro. Bueno, una de las dificultades que tiene esta plataforma es que no nos podemos mirar cara a cara. Vemos un cuadradito recortado, un fragmento. Entonces, ¿en qué nos apoyamos? Y en los discursos, porque dos de ustedes sí pueden intercambiar, y acá lo que vale es el análisis de los discursos. Pero me estoy refiriendo a otra cosa que es un poco más primaria, que a lo mejor no la encuentran en este grupo, no la van a encontrar, pero sí en los grupos de pertenencia en los que ustedes operen, ¿no? Familia, amigos, esto de mirarse. En otro orden, si seguimos la línea de Bion, tenemos un cuarto supuesto básico, que es el supuesto básico de desparejamiento. Acuérdense que Bion habló de emparejamiento, dependencia, ataque y fuga. Y acuérdense que Ancier habló del grupo de rotura y el grupo de la muerte del padre, que a primera vista no parecen organizadores, parecen desorganizadores. Y en principio lo son. Lo que pasa es que promueven la organización. Bueno, el supuesto básico de desparejamiento también. Típico caso, los padres que se separan. Ahí hay un grupo primario con un encuadre muy claro que cumple con todos los requisitos del encuadre y del dispositivo, ¿no? Hay un espacio, un tiempo, funciones y normas. ¿Y qué es un encuadre? Son las condiciones de posibilidad de la existencia de un proceso. ¿Quiénes procesan? Y principalmente los hijos y secundariamente los padres también, porque obviamente, todo proceso. Vivimos en la dinámica, hasta inclusive en el estereotipo hay dinámica. Pero claro, el estereotipo trae más la idea de lo estático, de lo que no cambia, y la dinámica, todo lo contrario. Bueno, la dialéctica dice todo se mueve, como principio, todo se mueve y todo está conectado. Y después están las leyes de la dialéctica que ustedes la conocen. Entonces, el encuadre de un grupo familiar primario, en el desparejamiento hay una ruptura, hay un cambio de encuadre dramático, drástico, en donde uno de los integrantes de la pareja fundacional se va o echa al otro, los hijos empiezan, en el peor de los casos, a convertirse en rehenes, o sea que hay un cambio de roles fenomenal, y algo se destruye. Ahora, al igual que en los grupos que mencioné, fantasma de rotura, fantasma de la muerte del padre, que parecen desastres mayores, de esos desastres surgen los armados de nuevas instancias grupales. De hecho, vivimos en una etapa en donde muy frecuentemente separaciones, a veces muy rápidas, porque no nos olvidemos cómo elegimos a la pareja. Y hay que ver si hay una elección del todo consciente. Por empezar, ya lo dijo Freud, elegimos, comillas, en relación a las figuras parentales. Pero además tenemos un ideal que podríamos anticiparlo como el objeto A de Lacan, que es una A entre dos comitas, que sería el objeto completador, el objeto de deseo del sujeto. Y como participa de la condición de ideal, no lo vamos a encontrar nunca, jamás. Es como la línea del horizonte.
vamos y vamos y vamos. Y obviamente que lo que importa es el andar, pero ¿dónde ando yo? En un entorno limitado de sujetos. Entonces no tengo más remedio, por más que yo amplíe ese entorno, de buscar un sustituto inconscientemente de ese ideal. Entonces habrá alguien dentro de esas personas que yo conozco que tenga un valor sustitutivo respecto al objeto ideal y entonces se forme un vínculo, por ejemplo, un vínculo amoroso, sexual. Pero claro, como todo esto pasa por la ilusión del yo moi, es muy posible que un apasionamiento inicial, o eso que llamamos enamoramiento, que es un estado enajenado, con el tiempo dé lugar a otra cosa, en el mejor de los casos, lo que yo llamo la meseta del amor, en donde uno ya se resigna a que no se encontró con ningún ideal, pero que puede hacer un movimiento de mutua adaptación con el otro a eso que yo considero de entrada el objeto y que después me doy cuenta que no lo es. Entonces depende de las mutuas adaptaciones activas, diría Pichón Rivera. Uno puede sostener en el tiempo ese vínculo, pero inevitablemente todas las idealizaciones caen, nos encontramos con, no con la verdad absoluta del otro, porque eso es imposible, pero sí con ciertas verdades que de pronto nos empiezan a hacer ruido. Entonces uno dice, pero ¿con quién me metí? Obviamente que el modelo capitalista de vínculo, es lo que llamamos familia nuclear, típicamente hombre, mujer e hijos, que es clásica de este modelo, porque en otras sociedades hubo otros modelos familiares. En la familia nuclear tenemos esta situación. En el andar del vínculo, el enamoramiento desaparece, el amor puede llegar a degradarse, el objeto ideal resulta que no tiene nada de ideal, empezamos a verle la quinta pata al gato y entonces hoy por hoy, por ejemplo, tenemos esta situación de enamoramientos y enganches pensados como permanentes que se disuelven al poco tiempo. Perdón, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Y Gustavo, ¿Podrá dar algún ejemplo de otro modelo familiar fuera del capitalismo? sí, está la familia extendida, que es típica del feudalismo, que son los grandes familiones que no tienen demasiado que ver con lo que ya hemos calificado de familia epileptoide. ¿Se acuerdan de eso, no? La familia epileptoide es la familia aglutinada, pegoteada, más allá de lo que se tenga. Recuerden que está también la familia esquizoide, que son los dispersos, y también hay una tercera categoría que yo no mencioné, que se ve menos, que se llama familia hipocondríaca, que es la familia que se reúne en torno a la noción de enfermedad. Pero en sistemas anteriores al capitalismo regía esto, ¿no? La familia extendida, que todavía subsiste, porque no nos olvidemos que uno de los conceptos que trajo Trotsky se llama desarrollo desigual y combinado. O sea que estando en el capitalismo actual, que hubo muchos capitalismos, este es uno especial y especialmente cruel, especialmente hostil, especialmente expulsivo, que reduce al sujeto a una especie de esclavitud. En cambio, en el feudalismo, por ejemplo, teníamos familias extendidas en donde era como una especie de multitud y que respondían a una jefatura. Y había una serie de gradaciones, de jerarquías, había lo que llamamos ritos de iniciación para los chicos que se transforman en hombres, sobre todo para los varones, con grandes desafíos de los cuales a veces no se sale vivo. Y si vamos para atrás, tenemos otro tipo de familias, que son las familias comunitarias, que todavía persisten en las sociedades que nosotros llamamos primitivas, y algunas de las cuales no conocen la civilización nuestra, tienen su propia civilización, y tal vez nunca han visto un tipo de la actualidad.
Hace poco pasó que dos exploradores se acercaron a un lugar en Centroamérica y encontraron una tribu que no se sabía que existía, y por supuesto que si bien acercaron la barcaza, los acribillaron a flechazos porque eran los enemigos. No sabían lo que era un tipo de esta sociedad. En Salta puede ser un ejemplo, ahí hasta el 2006, cerca de Iruya hubo un pueblo de 350 habitantes que estuvo como aislado hasta el 2006, creo. Sí, puede ser. En las sociedades que llamamos frías, es decir, no industriales, que son las tribus, y que nosotros llamamos primitivos, o aborígenes, o cosas por el estilo, ¿no? Que no dejan de ser palabras denigratorias, encontramos que nace un hijo y el hijo es de todos. O sea, la comunidad tiene una verticalidad jerárquica y todo se hace con todo. El trabajo, la cosecha, la recolección, la construcción, todos hacen todo, es comunitario. Eso se parece mucho a lo que se llama comunidad primitiva o comunismo primitivo, porque no hubo un comunismo posterior. Acá mucho se habla de comunismo, pero el comunismo nunca existió. No hay ningún país que fue comunista, ni lo es ni lo será. Se ha llegado a un formato que se llama socialista, que lamentablemente requiere de la opresión. Y estoy dejando de lado países que se autotitulan socialistas como son los escandinavos. Suecia, este, Noruega, Finlandia, son países socialistas, aunque tengan un rey. Se autotitulan socialistas. Ahora, si yo te digo, está la China comunista, bueno, China no es comunista. China es un capitalismo de Estado, sobre todo ahora. Pero cuando no había capitalismo de Estado, cuando China no se desarrolló como llegó a desarrollarse, tampoco era comunista. Y obviamente que la palabra comunismo es como una especie de una palabra que quema, ¿no? Que te digan comunista es como un insulto, ¿no? Alguien dijo por ahí que acá hubo un solo comunista que era Jesús. Pero sí, hay muchos tipos de familias, de sociedades. En el desarrollo desigual y combinado de Trotsky dice que estamos en este capitalismo, pero coexisten formas anteriores, todas las formas anteriores. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay reductos esclavistas. No se ven, están guardados, pero son industrias que están en casas que parecen familiares, nadie sale ni entra, solamente de vez en cuando entra y sale una camioneta con insumos, con productos, y son gente que trabaja, por ejemplo, no sé, haciendo ropa por un plato de comida, pueden salir. Eso existe hoy en Buenos Aires. Y otros tipos de esclavismo, por ejemplo, reductos que podríamos llamar prostíbulos. Hay prostíbulos y prostíbulos. Hay prostíbulos en donde las personas que los habitan están ahí por voluntad propia, se autotitulan VIP, VIP, que quiere decir Very Important Person, cobran en dólares una fortuna. Obviamente que tienen que pagar algo porque alguien sostiene el sistema, y después están lo que podríamos llamar la trata de personas, ¿no? Gente que está a fuerza, recluida, menores inclusive. ¿Los religiosos también entran en ese encuadre? Sí, lo que pasa es que ahí pasa otro fenómeno. Nosotros ahora estamos en una época en donde, por ejemplo, la homosexualidad no se considera una perversión. Freud sí la considera una perversión, hoy no. A pesar de que Freud dijo, en el fondo somos todos bisexuales. Todos tenemos, siendo heteros, una homosexualidad reprimida. Esto es así de estructura. Ahora, hubo épocas en que los gays se tenían que esconder, estaban todos adentro de los placares. ¿Por qué? Porque serían objeto de toda clase de atropellos y de lo que fuere. Yo vivía en un pueblo donde había 3 gays. Y eran tipos que vivían aislados, se sabía porque pueblos chicos, todo se sabe, pero nadie se metía con ellos, sin embargo estaban condenados a la soledad.
Ahora no, ahora es casi como que está de moda. Hay un chiste por ahí en donde un chico le dice a los padres, soy heterosexual, y los padres se horrorizan, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está de moda. Conozco gente que practica las dos formas de la sexualidad, que está por periodos en una, por periodos en otra. Entonces, en la época que todo esto estaba reprimido y perseguido inclusive, hay países donde esto es un delito, la homosexualidad es un delito, vas preso. Entonces hubo muchos hombres que encontraron refugio en la iglesia, por esta condición, porque la iglesia los albergó de alguna manera, intentó una sublimación de la sexualidad a través de la religión, porque la religión es sublimatoria, lo que no impidió todo lo que sabemos de la iglesia. Pero sí, la iglesia fue un reducto en donde se refugiaron, como si fuera un gran convento, pares, gente igual a la otra, en donde estaban aceptados, aún bajo todos los preceptos que manda la iglesia, que son millones. Acuérdense que Freud dijo, para mí la religión es pura neurosis obsesiva, porque tiene todos los requisitos de la neurosis obsesiva. Tiene un padre idealizado, tiene rituales, tiene una regulación estrictísima, típica del obsesivo. Obviamente que cumple un rol social. Lo que pasa es que no puede escapar a la condición humana. Por ejemplo, qué sé yo, el voto de castidad. El voto de castidad es un imposible. Tiene alguna chance en las mujeres, porque las mujeres son los únicos seres que se bancan la frigidez, es decir, la ausencia absoluta de relación sexual. Algunas mujeres, obviamente. Los hombres no, porque en los hombres hay algo más fisiológico que hace imposible que toda la sexualidad se sublime. Imposible. Tengo un colega, por ejemplo, que tiene una analizante muy activa sexualmente y uno de sus amantes favoritos fue su cura de la iglesia, que en este caso era heterosexual. Y este cura se curtía a las que pintase. O sea, el tipo la tenía reclara. O sea, el humano tiende a la pareja, transitoria o definitiva o como fugaz, tiende a la pareja, del signo que sea. Bueno, gente, nos veremos la próxima. Gracias, Mario. Chao a todos.